Amigas, amigos de Ultimátum MX, muy buenas noches. Esto es Entre Vino, Transición y Buenas noches. Primero las damas. Claudia Trujillo, gracias por estar. Qué gusto. Muchas gracias, Ahmed. Saludo a tu auditorio. Carlos Caniballo. Yo empiezo con un brindis la noche. ¿Cómo están, amigos? Por favor. Para que el suelo de la verdad. Para que fluya. Exactamente, para que suelten la sopa. Así es. Un gusto estar como siempre con ustedes, con Claudia, mi amiga querida, y contigo, querido Ahmed. Muchas gracias. Siempre, como siempre, temas bien interesantes que conversar. Pues hoy en particular lo que está ocurriendo con este paro del Poder Judicial de la Federación, pues es inédito, nos ha sorprendido, como igual nos ha sorprendido esa reforma que ha provocado este movimiento de protesta. Hasta ahora quiero comentarles que están en paro los trabajadores sindicalizados. Sí. Y en este momento sigue la votación de los jueces y magistrados para definir si van o no al paro. Sí. Según un ejercicio que se hizo, el 97% está a favor del paro, que las votaciones se cierran hasta las 12 de la noche y se dará a conocer seguramente en la madrugada o mañana, porque mañana se definirá el mecanismo, pues cómo va a ser el paro, porque pues, es una situación sumamente delicada, crear un vacío. No tendremos el Poder Judicial Federal. Esto arrancará, no hay duda, el próximo miércoles 21. Y no sabe, lo que no estoy muy claro es si es indefinido o... Es indefinido, cuando menos así ya así lo publicó, en este caso, el Sindicato de Trabajadores. Ellos están ya indefinidos. En este momento se supone que se están planteando, votando, si es indefinido, los términos, bueno, es un hecho que serán los... Pero aún que los jueces o magistrados no se fueran a paro, no pueden trabajar sin el apoyo de los... Pues sí, sí, ¿cómo es una parte importante. ¿Tu opinión? Mira, yo creo, mi querido Ahmed, querido Juan Carlos, que debemos empezar por ponerle pies y cabeza a esto. Todo esto se deriva de una reforma al Poder Judicial por varias razones que se ha dado connotaciones políticas y diferendos entre los actores que hoy prevalecen. Pero ahí el planteamiento específico es, yo creo que en esta mesa, y nuestros amigos que nos ven, van a estar todos de acuerdo en el sentido de que sí es necesario generar una reforma en el sistema de justicia en nuestro país. Claro. O sea, de lo que adolecemos, de lo que hablamos de los grandes temas en México, es de la impunidad, del por qué las carpetas de investigación nunca llegan a ser verdaderamente un expediente, nunca llega, mira lo que acabamos de pasar hace poco en el caso de Oaxaca, que estaba a punto de pisar la calle, el personaje el político que mandó a quemar con ácido a la saxofonista, a María Elena, y entonces todo el mundo en el país se convulsiona, ¿no? El magistrado que también en el Estado de México estaba liberando a un señor que decía que porque la niñita no le supo describir bien. Entonces así te podría dar 1000 ejemplos. Entonces, en lo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que sí se ocupa una reforma en el tema de la justicia. Lo que creo que hay que ser muy responsables, porque lo que menos queremos es estar peor de como estábamos, ¿no? Y decir, oigan, cuando éramos felices y no lo sabíamos después, es no poder generar estos vacíos. Los términos, yo soy abogada de profesión, fui postulante poco más de 10 años en el Estado de México, los términos son inaplazables, las situaciones son imprescriptibles, aquí van caminando los temas, el que tiene un pagaré, el que tiene un sucesorio, el que tiene un juicio de alimentos, el que tiene diferentes aspectos, va avanzando. ¿Y quién no ha oído decir en una fiesta, reunión, café, desayuno, es que me está pasando esto, pero voy a promover un amparo? Porque todo el mundo entendía algo por lo que México además se reconoció a nivel mundial, en aquel entonces, no ahorita, que eran nuestras garantías individuales en la Constitución, que otros países no tenían y que inclusive copiaron de México. Entonces, el amparo es el padre de todos estos procesos que ha permitido proteger a las personas en cualquier parte del país de excesos, ¿no? De aquellos famosos arraigos que eran inconstitucionales, de una serie de cosas. Promovías tu amparo y podías
avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que habría que interiorizarse y saber y respetar el legítimo derecho de todos y cada uno de los trabajadores, porque seguramente hay muchos muy malos que deben de salir del Poder Judicial, pero con toda seguridad, que estoy segura son los más, hay gente muy comprometida con México que ha dejado su vida con grandes resoluciones que nos han permitido avanzar e ir adelante. Sí. Juan Carlos, esta reforma es la que ha propiciado que esté en esta crisis. No comparto el punto de vista de mi amiga Claudia, porque yo sé que lo dice de buena fe. No lo comparto en el sentido de que ha sido la misma treta del presidente desde que decidió cancelar el Naim. Prejuzgar un órgano y decir, le salió un granito en el dedo chiquito, entonces agarra el hacha y le cortamos el brazo. Oye, pero ¿qué el brazo, no? Si es en el dedo chiquito. Es decir, el antecedente de esto es un presidente molesto porque los amparos detuvieron sus obras, detuvieron el Tren Maya, el tramo 5 del Tren Maya. Un presidente que no entiende, porque él creció, se hizo políticamente en la época del presidencialismo fuerte, claro, de Echeverría, de López Portillo. No le tocó la transición en el sentido de cuando se formó políticamente. Entonces, lo que estamos viendo es la consolidación del autoritarismo, del presidencialismo único, del presidente con todos los órganos sometidos, y lamentablemente está Venezuela, ¿no? Es como empezó y como ha pasado en otros países, donde terminan por subordinar a todos los poderes al poder ejecutivo en los estados. ¿Quién pone a los presidentes? ¿Quién pone a los jueces? No en Chiapas nada más, en todos los estados de la República. Todos los congresos prácticamente subordinados al poder ejecutivo del partido en turno. O sea, no ha sido fácil, y lo digo con toda responsabilidad, no política académica, no ha sido fácil entender este concepto de la república, que es la división de poderes, esto que en su tiempo Montesquieu, Rousseau y otros más fueron dibujando a partir de la idea de que el poder absoluto corrompe y de que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ha sido una transición a lo largo de la historia, el que el poder debe estar acotado. Esto es lo que estamos a punto de leímos hoy, de perder, desmoronarse. Claro. Venezuela. Sí, es a punto de estar desmoronando prácticamente esto, pero además pasando de por medio, sobre todo los funcionarios. A ver, ¿por qué decidieron echar abajo el Naim, el nuevo aeropuerto de Texcoco? Porque había corrupción. Pasó todo el sexenio y nunca vimos esos actos de corrupción. Ahora, sí estaría de acuerdo con lo que dice Claudia en otro contexto. Total. En que la justicia se puede mejorar, igual que otros temas. Pero esto implicaría ver la justicia desde todos sus ámbitos. Desde la prevención, es decir, una política que permita fomentar el deporte, la cultura, etcétera, etcétera, educar, los factores. La prevención. Sí, el tejido social, recomponer el tejido La social. procuración, que no ha avanzado. Nada. ¿Tú crees en la autonomía del fiscal Gers Manero? Por supuesto que no. La autonomía en los estados de las fiscalías tampoco. Bueno, y parte del gran problema es que como no ha evolucionado esa figura, como no se ha especializado, acá hay un crimen. Y perdóname, tú lo ves en las películas gringas, desde hace 25 años llegan, acordonan, ves que llegan con rayos ultravioleta a sacar huellas digitales. Acá no hemos evolucionado ni tecnológicamente hablando, apenas hay atisbos para que el proceso de investigación, de integración de una carpeta, se haga de tal manera que sea infalible y evidente cuando el juez debe determinar la sujeción a proceso porque tiene elementos suficientes. No se hace de esa manera. Entonces, ¿por qué no también revisar ese tema? Ahí sí están contentos porque Gers Manero, que por cierto, no se sabe si está vivo, está muerto, tiene años que no aparece, tiene más de 90 años ya. Y la otra parte, veamos el caso de Nayib Bukele, que está haciendo un programa que se llama Cero Ocio, que está haciendo que los reos no peligrosos salgan a trabajar
a barrer, a realizar actividades manuales y que también tiene que ver con el proceso de readaptación. Acá no tenemos readaptación. Las escuelas, las universidades son, perdón, las cárceles son universidades de delincuentes. Mucha de la delincuencia se hace desde los propios centros penitenciarios. Entonces, yo te la compraría, se la compraría a Morena si estuvieras hablando de una discusión amplia sobre todos estos temas, que además no corre ninguna prisa, ganaron la presidencia. Por eso, pero estamos de acuerdo que es una necesidad. Sí, pero ¿por qué? Es una necesidad bien hecha. Pero ¿por qué le va a heredar? ¿Por qué le va? Bien, sí. Y otra cosa que no estoy de acuerdo es que le herede y no le quede a Claudia más que aceptar algo que pone en entredicho, ya no a la oposición, que no sirve para nada en este país, está de adorno. Sino, por ejemplo... Bueno, es que nosotros somos académicos. Sí, pero porque no están a la altura del debate que necesita el país. O sea, no están en la gran discusión que deberían de estar. A los que sí tienen preocupados es a los inversionistas que están pensando en el nearshoring, en traer nuevas empresas, y a la escasa certidumbre que les va a dar, a ver qué es lo que va a pasar. Y nos va a costar muy caro el simulacro de la reforma judicial. Y con esto concluyo mi intervención. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a armar elecciones, el INE las va a anexar, van a hacer escalonadamente, hay que liquidar a los jueces y magistrados con un costo en miles de millones de pesos. Los trabajadores que hoy se detuvieron, todavía no hemos medido las consecuencias. Es la primera vez en la historia que hay un paro, primera vez que hay un paro de labores. Dicen que casos urgentes no. Pero esto, a partir de hoy, puede significar pérdidas multimillonarias para México, porque genera un vacío de certidumbre en lo jurídico para las empresas, para todo el mundo, para los ciudadanos en general. Que ya lo vivieron, cuando nacionalizaron empresas en Venezuela, ya lo vivieron, ¿no? Sí. Inversiones privadas que fueron nacionalizadas porque todo el poder estaba circunscrito en una sola persona. Claro. ¿No? Mira, no comparemos con Venezuela, cada país tiene lo suyo, pero mira, del Foro de Sao Paulo al Foro de Puebla, la izquierda unificada de toda Latinoamérica, incluso España, la izquierda de España, es la misma cantaleta, es lo mismo que hizo Evo Morales, un poder legislativo a modo, hizo una elección es el único país de Latinoamérica que hizo elecciones para elegir jueces. Ha sido un desastre en la práctica el ejercicio, y yo me temo, como piensa el presidente, que tengamos, al final, ¿quién va a poner los candidatos? ¿Quién va a palomear? Morena. No va a ser el partido del poder. Y luego, no sé qué opinan. Y quedó flexible porque quedaron en 8. Y además está en y los padrinos a los que van a acudir. Van a ir a ver a diputados y para que ellos lo recomienden. El crimen organizado, financiando, se puede filtrar, claro. Financiando a los que va a ser ridículo ver en el TikTok y haciendo show a jueces que aspiran o a aspirantes a ser jueces. Y no solo financiándolos, sino también filtrando las posibilidades que ellos quieran. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo, porque nos hemos abocado, como dice Juan Carlos, como bien señala, a ver, hay inversiones y hay esto, a ver, ¿cuándo hemos reconstruido el tejido social? Imagínate en los grandes puertos de este país, como Cancún, Acapulco, Mazatlán, que tú ves muy bonita, pero es una periferia de la ciudad. En lo demás, ves cinturones de miseria. Sí. Entonces, ese beneficio no le alcanza a todos. Tenemos que reconstruir un tejido social que hoy por hoy está roto, que no hemos cuidado a nuestra niñez, que no hemos cuidado los espacios. Hay en 1000 ejemplos, no solo en la IM, están las estancias infantiles, están los refugios contra la violencia, o sea, muchas cosas que desaparecieron a la vera del argumento de la corrupción, pero que, como bien dice Juan Carlos, no se ha señalado dónde está. Sin embargo, el ejercicio de la justicia no inicia solo con el Poder Judicial Federal, es una cadena, ¿no? Sí. Que nos debe de conllevar al hecho de identificar no solamente lo que pasa en el Poder Judicial, sino lo que pasa en las fiscalías, en la preventiva, en todo ese proceso, que es el que hace que al final haya un todo. Yo sí creo que necesitamos ver hacia el interior de todos estos procesos a la vera de la verdad. No estoy diciendo que esté de acuerdo con este proceso. Soy abogada, respeto a mis compañeros, sé lo difícil que es ser postulante y sé lo difícil que es estar del otro lado del escritorio, porque además eres cuestionado, no tienes los elementos, ministerios públicos sin hojas, sin gasolina para la camioneta, sin elementos de investigación. A ver, hoy el Código
Penal Nacional te insta a que el primer respondiente sea el policía preventivo y debe tener una cámara en su patrulla. Hoy no la tienen. Entonces, al detener, entregar, el primer respondiente se convierte en el fiscal, que ya lleva una serie de situaciones que adolecen, la detención, dicen lo detuvo a la fuerza, lo torturó, mil cosas, y entonces ya va adoleciendo en la cadena de custodia todos los elementos para poder llegar a la verdad. Yo creo... Y ahí, perdón que te haga un pequeño paréntesis, ahí es donde se dan los problemas para integrar debidamente una averiguación que hacen que el juez, que debe ser respetuoso y cuidadoso del debido proceso, termine por liberar a delincuentes, porque no se integraron bien los expedientes. O sea, no puedes hacer una reforma solo a una cosa sin integrar a la otra. Tiene que ser todo. Entren los que entren, si la carpeta de investigación no está bien hecha, no está bien integrada, va a cojear, va a adolecer, y el juez va a tener que verse obligado. Nadie libra una orden de aprehensión con el Dios mío en la boca de que al rato le regresen un juicio de reparación de daños o lo señalen para que sea cesado. Hay quienes lo han hecho y tienen 6 meses de suspensión, tienen sanciones, entonces esa parte también hay que entenderla en el caso de los jueces. Oye, yo creo que es un movimiento muy, muy serio y que además, si no lo cuidamos, si no generamos una verdadera circunstancia de lo que está pasando, va a traer graves consecuencias. Además estamos olvidando que ya se reformó la ley de amparo. ¿Sí? Que ya le quitaron los efectos, Salud. por favor, que ya le quitaron los efectos generales para la suspensión provisional. Para la suspensión, si se viola el derecho de un ciudadano y las garantías individuales, se están violando potencialmente los de otros. Entonces la ley, la aplicación de esa norma, probablemente inconstitucional, se paralizaba. Ahorita solamente lo va a poder hacer el que tenga dinero para pagar un amparo y defender su derecho individualmente. Esa es una. Y la segunda es que ya no vas a poder suspender el acto que estás reclamando. Así es. Oiga, van a construir, para decirlo en términos que nos entiendan los que nos ven. Vamos a suponer que de repente amanece frente a tu casa un Caterpillar que va a tirar la barda porque el gobierno va a hacer una calle. Y tú no has sido debidamente notificado. ¿Y qué pasó? Y entonces, ante la falta de información, vas ante el juez, pides un amparo, primero que te rindan un informe, ¿no? Para saber si se trata de un acto de autoridad y en qué se fundó, y si no está violando tus derechos. Entonces lo que hacía hasta antes de que se reformara la ley de amparo es, a ver, pues, autoridad, párate tantito, porque potencialmente estás violando un derecho, en lo que averiguo si lo estás violando, una vez que el que se está defendiendo aporte los elementos. Eso ya no existe. Entonces vamos a poder ser víctimas de atropellos que van a ser irreparables, Claudia. Así es. Claro. O sea, si cuando el juez nos dé la razón, ya no va a ser posible reparar el daño, ¿no? Lo que se estaba defendiendo. Entonces, es un asunto que la mayoría de los que ven La Casa de los Famosos no le va a entender. Perdónenme, el otro día me estaban acusando de que si yo no sé de lo que se trata. No tengo la menor idea de qué se trata. No, pero bien que lo mencionas. No tengo la menor idea. No, es que tuve una discusión por eso. No, es que es increíble que hayan votado 35 millones. Eso sí vi la nota. No sé ni quién está adentro. Me imagino que va a ser como un Big Brother, ¿no? Como fue hace años, que expulsaban o qué sé yo, no sé cuál es la dinámica, pero no es posible que 35 millones, los mismos que eligieron a la presidenta, pero bueno, ese para otro tema. Bueno, sin embargo, la reforma va. Concluyamos, La reforma va. Sí, va, ellos tienen la mayoría para pasarla, va a traer consecuencias muy graves. Yo creo que hay una connotación de carácter jurídica, esencial, social, de transpolarización a cada uno de los hogares que pueden ser afectados por eso, y yo creo que habría que analizarse de una manera total, que ocupamos, que se estudie, se analice, se trabaje en el tema de la justicia, sí, y solo sí, si lo hacemos de manera colegiada, ¿no? Es decir, yo cerraría estos paros de los sindicalizados, jueces y magistrados, no ven que vaya a tener alguna repercusión. Si les importara al país, estarían midiendo las consecuencias. Sí va a haber daños, va a haber cuantiosos económicos derivados de la paralización de la maquinaria jurídica, que es como un aceitante de la vida. Es inevitable hacer ese paro.
Digo, la reforma va... No, yo creo que los trabajadores del Poder Judicial están diciendo, si ustedes no se dan cuenta de lo que hacemos, ahora que se vea nuestro vacío, se van a dar cuenta de las repercusiones. Es decir, cada día que pase van a empezar a haber consecuencias, van a empezar a haber quejas de los sectores empresariales, académicos, laborales, etcétera, porque pues no va a haber quien te defienda, no va a haber Que quien... además sí sucede, Ahmed, en nuestro país, si nosotros estamos bien, lo que le pase al de enfrente no nos ocupa hasta que nos afecta, ¿no? Nadie se dio cuenta de la reforma energética que pasó, 10 reformas terribles al principio en la época de Peña Nieto, sino hasta que pasó la 11ª, que fue la que movía la tarifa de la gasolina. Ahí sí nos dimos cuenta porque nos golpea en el bolsillo. Entonces ahorita, el tema de la violencia, si tú estás segura y no te ha pasado nada, dices que no pasa nada, pero si te roban tu carro o abusan o acosan a tu hija, entonces sí te genera una situación, ¿no? Ahorita, entonces, ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Ahorita lo que nos queda es sacar la veladora para que en esos 40 días la destrucción que va a hacer el presidente antes de irse sea la menor posible, ¿no? Bueno, pero para cerrar el tema, esto va a bajar a la justicia, no solo la federación, baja a los estados. Tiene que, en el momento que sea aprobada, tendrá que hacerse la armonización estatal. ¿Cómo se imaginan Chiapas en ese proceso? Tiene repercusiones en los procesos estatales. Claro. ¿Cómo lo imaginan? Desastroso porque, por ejemplo, si se cumplimenta una deprehensión o una sentencia por ejemplo, alguien que deje de pagar alimentos, por ejemplo, obligado a pagar alimentos, ¿no? Una mensualidad. Divorcio. ¿Sí? O sea, todo eso se va a paralizar y ya no va a haber una autoridad federal que te ordene hacerlo y le diga al juez que lo ejecute porque lo tiene, y a la autoridad que lo tienen que hacer, ¿no? O sea, yo creo que esto no aguantaría mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a otro tema. Claro. Pues en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Sorpresa, ¿no? ¿Tú escribiste algo sobre esto? A 2 puntos, decías la semana pasada. Sí. Arriba de Trump. Ajá. Kamala Harris, ¿no? ¿Cómo ves? No, bueno, yo creo que ella siempre tuvo un potencial que se mantuvo, y no es porque yo sea mujer y me gusta impulsar esos temas, pero desde el momento en que inició, igual que Michelle Obama, son mujeres que se vieron con una gran tenacidad, a pesar de que no se le permitía mucho asomar. Fue más pública Michelle Obama. Sin embargo, yo creo que ahorita te das cuenta, cuando traes todo el apoyo y el respaldo, cómo las cosas cambian y cómo de alguna manera, viendo el proceso al que está sujeto Trump, todas las cosas y declaraciones que han oído, yo creo que todos los mexicanos y las mexicanas deberían de prender una veladora para que gane esta muchacha, porque al final de cuentas esa señora, porque se ve un ejercicio más centrado de capacidad, de prestancia, declaraciones más cuidadas en muchos sentidos. La verdad es que sí, sería un impacto. Mira, hoy hay 26 países que tienen a una mujer presidenta. En América solo hay 5. Siempre la Comunidad Europea ha sido más avanzada en esos procesos, pero hoy hay 5. Y eso es alentador totalmente, porque es muy importante, lo acaba de publicar el Financiero, es alentador porque eso promueve. En el caso, mira, de la doctora, que hablaremos un poco más adelante, tiene a la gobernadora del Banco de México, a la presidenta del Senado, a la Cámara de Diputados, al Tribunal Electoral, la misma Suprema Corte. O sea, hay alrededor de ella un equipo importante que aspiraríamos nosotros que también tenga presencia en una de las potencias más importantes del mundo, ¿no? Como Estados Unidos, y que por ende, al ser nuestros vecinos, genere un impacto importante. En la toma de protesta, a mí me queda muy grabado un hecho. En la toma de protesta de Donald Trump, cuando llega como presidente, que ya ven que se hace afuera del Capitolio, ahí en Washington, y todo el despliegue, ahí ponen, como al tercer día de eso, hace alguien un comparativo del evento de la toma de protesta al día siguiente, que se convocó a la Woman March. Hubo una marcha de mujeres en Washington. Y ves la foto de una y ves la foto de otra, ambas llenas, pero esta abarrotada totalmente, ¿no? Aquí veías espacios, veías vacíos, veías lleno, pero veías. Entonces, yo sí creo que es una agenda pendiente en Estados Unidos y para nosotros sería muy importante. Tú estás hablando en términos de feminismo, de sororidad. Y de desarrollo, porque es una mujer capaz.
no es una mujer que te podría yo decir que nos preocuparía, como en el caso de Biden, que empezó a decir otras cosas. Dije, si la vieras así dirías, aunque sea pero mujer, entonces, ¿no? contextualicemos. Una cosa es que una mujer llegue a ser presidente de la nación más poderosa del mundo, que no deja de ser un gran tema. Y otra cosa es que independientemente de su sexo, sí hay una diferencia entre los dos candidatos. Y hay repercusiones para México y el mundo dependiendo de quién quede, más allá del sexo, ¿no? Claro. Oye, el primer debate, ¿tú crees que de ahí despegue? Mira, yo sería el segundo debate. Del primer debate, no, qué horror. yo a la mitad decía ya paren esa paliza, el ¿no? El sparring de Biden no llegaba. Pero con ella. No, fue terrible, inclusive me acuerdo que subieron terminando, o antes de que terminara, puse un Twitter, que ahí se los voy a mostrar para que vean que es cierto, aunque sé que me creen, pero puse un Twitter donde decía, urge cambio ya, y puse la foto de Kamala Harris, no la de Michelle Obama, que ha dicho reiteradamente que no le interesa, y está en todo su derecho, pero pues era el relevo natural. Yo creo que esto Biden lo debió haber entendido desde hace mucho tiempo. Mucho antes, sí. No debió haber sido candidato, debió haber dado este paso para que ella fuera de por sí candidata. ¿Qué pasó? Se movió el tablero, hay un empate técnico en todas las encuestas, como ya sucede en muchas partes del mundo, y vamos a llegar a la elección. Por una nariz puede ganar con cualquier. Un empate técnico de 2 puntos de allá arriba. Ahora, o sea, digo, es técnico porque es muy poca ahora la yo sí diferencia. quiero, a mí sí me agrada la idea sí quiero saber lo que se siente, aunque, bueno, en mi casa... Gobierna tu mujer. Sí, por supuesto, Claro. y muchas casas, ¿no? Pero sí quiero saber lo que se siente, empezando por Claudia Sheinbaum, el talante, el carácter y el temperamento de una mujer gobernando un país como México. Me llama la atención y de esta posibilidad de que Kamala Harris sea la presidenta, pero yo sí tengo algunas diferencias donde entiendo muy bien la política de Trump, porque lo que está pasando con Occidente, con toda Europa y lo que está pasando con Estados Unidos ante la élite, yo sí comparto, aunque le molesta a los mexicanos, no es políticamente correcto, pero lo bueno es que ya no ando en campañas ni voy a estarlo. Yo entiendo muy bien que no quieran que estén invadiendo, o sea, es una anarquía absoluta lo que está pasando en Europa, y lo que está pasando lo vemos aquí en la ciudad, en Tuxtla y en todas las ciudades más importantes, de cómo están pululando los migrantes. Los migrantes de ¿sí? todos lados. De las tras hay mafias que están cobrando, están extorsionando, o sea, hay delincuencia organizada, y están entrando por miles y miles y miles. Y lo mismo está pasando con los musulmanes que están literalmente invadiendo Europa. Yo sí entiendo el mensaje del Trump en el sentido de decir, ya párenle. Y también en la misma política de Kamala Harris. Ahora, lo que no me acaba de gustar de Kamala Harris son sus ideas progres, que aquí les va a defender mi amiga Claudia. Claro. ¿No? El tema... Yo los dejo. Porque Trump representa esa ala conservadora que yo no comparto mucho, pero que defiende la vida, que está en contra del aborto, etcétera, etcétera. Y Kamala Harris es abiertamente apoyadora de esto y de las identidades de género. De la perspectiva de género, ¿no? De esas ocurrencias con las que están haciendo el nuevo feminismo, ¿no? Mira, estás parado en una sociedad. Estás parado en una sociedad. La trato siempre de hacer enojar y no yo lo sé cae, siempre. No. Oye, te quiero decir, estamos ante una sociedad y debes voltear a ver la realidad. O sea, vienen en Tuxtla a querer sacar un acta, en Tuxtla, no te vayas a Estados Unidos. Sí, no hay que ir tan lejos. ¿Sí? Y quieren sacar su acta de nacimiento una persona trans y le dicen que no en el registro civil. Va y promueve el famoso amparo del que hablábamos hace un momento. ¿Y qué crees? Lo obtiene. Y le ordenan al registro civil que lo registre porque él ya llevó un proceso hormonal y de todo y tiene el cambio de sexo. Entonces, ¿por qué o sea, no? el acta, dicen, ¿qué? A ver, Eras Juan Carlos y ahora vas a ser Carla. Ah, no, eso es cambiar de nombre. Y Por te eso. puedes llamar María, que es Pero un nombre... porque ya tuviste un tratamiento. No, o José María, te puedes género, llamar. Tuviste una operación, No. tuviste un proceso. Pero te cambian el sexo, dicen sí, nació... claro. El amparo lo autoriza. ¿sí? Y en vez de decir que nació un niño, dicen nació una niña. No, digo, yo creo que sí, así debe decir el acta. Pero lo ordena el amparo, ¿sí?
Entonces yo digo, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿Por qué no hacemos un análisis real de lo que está pasando en nuestra sociedad? Y lo enfrentamos, lo analizamos, lo vemos. Mira, lo Pero que son ¿por qué tenemos que condiciones- llegar a ese punto? ¿En qué sentido? ¿De que tengas que ampararte para que Claro, te puedas ¿por qué lo tienes que hacer si es una realidad? Porque es una barbaridad. Pero existe. Cambiar de sexo, ¿cómo? Existe. Es antinatural. Por eso, Producción, Una ¿qué tienes- dice A ver qué dice producción. Lo veo que tienes, queda así. tienes que Sé que es un tema hacer polémico, un análisis pero de bueno. nuestra realidad. Si tú dices que la homosexualidad no existe, te estás mintiendo. No, ¿quién si va- tú dices que la toda la prostitución vida no ha existe, existido, te estás toda mintiendo. la historia. Si tú dices, oye, hay abortos clandestinos, no hay abortos, claro, te estás mintiendo. Claro. Y mueren N número de mujeres en ellos. Entonces, yo creo que nos tendríamos que sentar a hacer un análisis real de la sociedad para poder entender por qué a veces se toman decisiones al respecto. Si tú legalizas la marihuana, pues le quitas el trabajo a muchos que hoy por hoy están matando a miles de jóvenes en el país. Si tú legalizas el derecho a decidir de las mujeres para que puedan proceder, a ver, el 70% de los abusos en niñas de 12 años se dan en el hogar. ¿Ustedes creen que esas niñas van a ir a denunciar? Claro que no van a ir a denunciar, porque si se da en el hogar tiene que ser una persona cercana a ellas. Entonces, en ese contexto lo que debemos, el bien jurídico tutelado, mi querido abogado, prioritario, vas muy es bien, amigo. la niñez, ¿no? Son las mujeres, es la vida, y tenemos por supuesto que generarla. No lo promuevo. Creo que es una posibilidad real para alguien, no lo promuevo, pero yo creo que si usáramos las leyes, si verdaderamente no podemos estar así que en la sociedad no pasa nada, y díganles que no porque no pasa nada. Y sí pasa, todos los días pasa en nuestra sociedad y en el extranjero. Tan pasa que es una discusión muy vigente en todo el mundo occidental, por Hay que ejemplo. entrarle ¿no? a la realidad. No nos queramos sesgar en cosas que hoy dices que no suceden y sí suceden. Mira, decía Amiga, Simone de Beauvoir, nada más falta Suelta, tú suelta. Esas sí eran Tú provoca, feministas. Tú provoca y ella suelta. que haya un cambio para que las mujeres tengamos que estar alertas para que no se echen para atrás los derechos ya obtenidos, como está pasando en Argentina. Y ahí yo lo voy a provocar a él. Habrá vino. ¿No? Habrá vino. Porque Ya al, hablan. al final de cuentas hay derechos adquiridos que este personaje está quitando en Argentina y es un proceso que le va a costar muy caro a la sociedad, porque no puede ser como en el Medio Oriente, que tienen a un muchacho que porque es homosexual lo tienen detenido. O sea, ese tipo de circunstancias no deben suceder. Estamos en América Latina Ya es con otro gente de alto nivel Y cultural. en otro Salud. momento. Claro. En otro momento. A Javier Milei no me lo andes tocando, por favor. No, bueno, lo que está ahí criticando la derecha es que se crean secretarías, ministerios de las mujeres, se llenan de burocracias y las estadísticas no se modifican. Es decir, que las políticas que favorecen de manera discriminatoria en positivo a las mujeres, hay que medirlas también, Claudia, en base a avances y resultados. Te voy a tirar un buscapié o un gancho al hígado, como lo Dale, quieras ver. Dale. ¿Qué ha hecho las mujeres de esta legislatura? Las mujeres de esta legislatura de Chiapas. Yo se lo estoy preguntando y pregunte a mujeres. ¿Te sientes representada? ¿Sientes que hubo un avance en términos de la lucha feminista? No lo sienten. ¿O si tú sientes que En hubo los un últimos avance? 6 años, en el primer congreso, en el congreso que hubo anterior a esta legislatura, logramos que se hiciera la armonización en materia de paridad total y violencia política de género. Se aventó para atrás porque la pusieron junto con una reforma indígena que no había llevado las consultas y todo ese tipo de temas. Volvimos, somos insistencialistas para que la siguiente legislatura se avanzara, porque además teníamos el tema de que ya teníamos encima las elecciones y ya ves que hay una No, pero temporalidad. Entonces logramos que pasaran, se agregó el tema pero tú no tenías mayoría. de la 3 de 3. No, pero pasaron. Bueno, Las pero aprobamos. ahorita se tiene mayoría, pudieron haber hecho muchísimos cambios Sí, y no sin los duda. hicieron. Por supuesto. Pero además se aprobó también el tema de la ley vicaria, hubieron algunos avances. Ahora, lo que ocupamos nosotras es quitar esa estela de que si eres de qué partido. Ya no eres de ningún partido. Eres una diputada, eres una presidenta, eres una gobernadora, y tenemos que decir, si la presidenta nos dice, mujeres, ahí va esta bola, agarrarla y decir, vamos a construirla, hacerla. Ay, no, pero es que la presidenta es de Morena. Ay, no, pero es que... No, aquí ya no hay eso. Las gafas son violetas y si el gobernador nos dice, oigan, ahí va esto, todas las mujeres de la legislatura, del partido que sea, se tienen que sumar porque vivimos por décadas
siendo un grupo vulnerable, tratándonos como un grupo vulnerable cuando somos más de la mitad de la población, somos mayoría. No tenemos por qué ser tratadas como chiquitas, ¿no? Entonces, yo ahí en esa parte, yo creo que es un proceso, es como si echáramos a andar un caterpillar, amigo. Sí. O sea, fueron muchos años de silencio. Está bien, me mataste. ¿No? Bueno, pues la doctora Claudia Llegó. Sheinbaum ya Electa. con ya. todas de la ley. Sí, ¿Qué esperamos? yo le voy a quitar, como ahora ya, como hay paridad, puedo quitarle el lugar a Claudia. Dale, Si dale, hubieran, por favor. se acabaron Dale. los caballeros. No, Ahora no, nunca. ya puedes No pasar dejes por de serlo jamás, ahora Freddy. puedes pasar. Bueno, mi generación no va a dejar de ser No. caballerosa, pero ahora les molesta que les abran la puerta y que les corras una corte, les invites a algo. O sea, ya es acoso, ¿no? Y era normal en nuestra generación, ¿no? Pero bueno, yo sigo como muchos mexicanos que no votamos por ella con el gran interrogatorio de darle o otorgarle el beneficio de la duda, porque no nos queda además de otra. Claro. Otorgárselo en el sentido de cómo gobernó, es decir, no es algo que no hay, o sea, ya vimos cómo es como jefa de gobierno, ¿no? Ya vimos cómo ha sido como funcionaria, entonces sí hay elementos para suponer que se trata de una gente que actúa con seriedad, que no la vamos a ver con estos aspavientos del presidente, estos adjetivos Más preparada, que ¿no? polarizaron. Más actualizada en muchos No, pero además yo no la veo ella hablando de fifís y de No, su de- discurso será distinto. Ojalá, yo ya vi 2, 3 mensajitos muy chiquitos de que quiere dialogar con la oposición, cosa que nunca hizo el presidente. Que no tendría ni por qué hacer, es mayoría total. A ver, Lo quiere sí, hacer, ¿estás claro. de acuerdo? Pues no, A digo, ver. su criterio podría ser distinto al decir, soy mayoría, ok. y al querer hacerlo manda un buen Entonces, mensaje. cuando tienes mayoría no dialogas con Manda las un buen minorías. mensaje en ese No, bueno, proceso. pero es que en una democracia tiene Sobre que todo haber ya no diálogo. saludó a Noroña, eso fue bueno. Tiene que haber diálogos con las minorías. Ahora, Claro, esta minoría es una inmensa minoría de 15 millones de personas que No, votaron. muchísimo más. Bueno, Muchísimo no es más. cualquier minoría. Muchísimo más. Entonces no puedes gobernar un país excluyendo esa... Son 40 millones de jóvenes, tienes que llegarles al Claro. discurso real. Bueno, a las yo sí mujeres. le otorgo, pues, beneficio. como ciudadano el beneficio de la duda. Creo que ahorita está sujeta todavía a ser complaciente con el presidente, cuidadosa. No voy a hacer que se aloque hasta que esté sentada en la silla. Entonces ya vamos a ver otra cosa. No sé ustedes cómo la ven. Mira, yo veo una mujer, lo acabo de decir, más preparada, más actualizada en muchos sentidos, con otro tenor, lo dijo Juan Carlos cuando iniciamos el programa. El presidente hoy, pues es una persona que viene de otro sistema político en la época de Luis Echeverría, con otras ideas, ¿no? Y otra formación. Entonces yo creo que eso está bien, creo que las mujeres que hemos luchado por décadas, y muchas antes que yo no soy, hay muchas antes que yo, han logrado, por ejemplo, el tener el número de gobernadoras que hoy logramos tener, la representación en las cámaras en paridad total, los mismos cargos, que todas estamos obligadas, de la afiliación que sea, a lograr, a ver que eso se logre con certeza, ¿no? Todo el mundo hace hoy un escándalo por el tema de Javier Corral, que porque Maru lo está, ¿no? Es una gobernadora mujer, quiero poner el ejemplo, ¿no? Pero, a ver, ella pasó exactamente lo mismo antes de llegar, y él era gobernador, y la mandó a perseguir y todo para que no llegara. Entonces, en esos procesos, yo creo que en este caso todas las mujeres nos debemos de sumar, porque si le va bien a la doctora, le va a ir bien a México. Y nosotras, ante la expectativa que se ha generado, por ser la primer mujer después de 200 años y 65 presidentes, es el hecho de que muchos le van a apostar a que no le vaya bien. Porque es el empoderamiento total de las mujeres, ¿sale? Aunque el derecho habla claramente de la alternancia. Entonces, por ende, en 6 años debe de haber un candidato varón. En las gobernaturas, si aquí es hombre, tendrá que ser mujer. Y así nos vamos, ¿no? Pero es que el gran problema de este debate es que contra el machismo surge el embrismo. El empoderamiento por la fuerza de la mujer. A mí me da, sinceramente, sí me gusta desde el punto de vista de la psique, porque he visto en que la... te dominen. No, ¿cómo son las mujeres? Las mujeres sí tienen características diferentes a los hombres en su forma de trabajar,
¿no? Sí. A lo mejor tienen una sensibilidad como madres que pueden ser y nosotros no. Inclusive notable. administradoras, dosificadoras de los No, temas. no, claro, a lo mejor tienen otras sensibilidades y esto impacta en la manera de gobernar, pero para mí lo que realmente interesa más allá del sexo, sea hombre, mujer, o se sienta jirafa o se sienta niña de 8 años, como pasa ahora con las identidades de género, que sea inteligente, que gobierne con criterios que saquen adelante al país. En ese sentido, insisto, es donde yo le daría el beneficio de la duda. Es un triunfo para las mujeres, lo es un avance para mí de la sociedad, en su conjunto, claro, en su conjunto. no solo de las mujeres. Yo le digo a mi hija que las mujeres no podían votar hasta 1950 y no lo puede creer. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, sería inaudito para ahora que les quiten. Pues no no, se entiende, claro. pero existía y hace no mucho. Entonces, y ser votadas en paridad total a partir del 2019. yo creo que eso va Imagínate, es o sea, hace 5 años. eso Sí, claro. se llaman acciones afirmativas. No, es una las nuevas excepción. generaciones no lo creen. Eso es una Se aplica, se excepción aplica. al derecho, porque los derechos deben ser iguales para todos. Claro. Las acciones afirmativas son imposiciones que favorecen a ciertas, no solamente a las mujeres en este caso, minorías. a minorías. Por ejemplo, pasó con los afroamericanos en Estados Unidos cuando no los dejaban subirse a los camiones donde se subían los blancos, etcétera. Con la lucha de Martin Luther King pasó. O sea, Nuestros entonces, indígenas en México. o los indígenas en Claro. México han pasado acciones afirmativas que dicen, tienes que llevar, así como nuestros grandes legisladores indígenas, a Humberto, a ¿quiénes otros? A Rubio, además se apellida Rubio, por si faltaba, ¿no? Entonces, acciones afirmativas, pero son una parte transitoria en lo que como sociedad alcanzamos a entender que cuando hablamos de igualdad, y ojalá también lo entiendan en términos del marxismo y del capitalismo, igualdad es los mismos derechos garantizados para todos. Que el sexo, las preferencias sexuales, si van más allá de hombre y mujer, sean una cuestión del ámbito privado y de un derecho absolutamente respetable de cada persona. Pero hay un punto inédito que vamos a ver en este momento al que se está transitando. Las mujeres deben dirigir los institutos políticos. Debe de haber alternancia. Mientras los hombres sigan dirigiendo, hoy lo dijo Clara Hussitman, los institutos políticos, seguirá habiendo la trampa para que no se logren los espacios que se deben de lograr. Hoy en el INE hay una mujer, en el tribunal hay Oye, una pero mujer. sí estaría padre, ¿no? Que nos dieran nuestra tarjeta de crédito, que nosotros nada más nos ocupáramos de cuestiones domésticas. Claro, cariño, te vas de shopping, ¿Eh? te vas de compras, no va a pasar nada, ¿no? En ese proceso yo creo, mi querido... Todas las bolsas y todos los zapatos que te quieras comprar. Está bien, suena interesante. Suena Pero además, mira, ustedes son personas que pueden transitar en este ejercicio con respeto y afecto. A mí me ha tocado desde los 23 años de edad que trabajo en Chiapas, o sea, hace 31 años, ¿sí? Y hay gente que yo iba, por ejemplo, a Panteló y no te ve a los ojos. Le hablaba a mi chofer, no me hablaba a mí, ¿sí? Lo acaba de decir Olga Sánchez Cordero, siendo secretaria de Gobernación, en la nota que apareció el 16 de agosto. No, me faltaban al respeto, o sea, secretarios de Estado hablándole a los subsecretarios y no dirigiéndose a ellos. No, pero Entonces, el hecho de que la eso no puede presidenta suceder. sea mujer Por eso, va a provocar un shock en esta mentalidad misógina que tienen y va a ir evolucionando ¿tiene como que? sociedad. Sí, ¿Tiene claro. que? Es un proceso. Al final que debemos siempre entender nos sin ponemos de rencores, acuerdo. sin procesos porque han tenido, y disfruten su tarjeta de crédito, como dice Juan Carlos. Oye, disfruten lo que les queda de libertad porque Muy bien, para concluir, pues tenemos elecciones extraordinarias este domingo. ¿Sí tenemos? Sí tendremos. ¿va a haber elecciones? Sí. Ah, caray. Sí. ¿Y bueno, quién se y la- registró? y Porque la- yo no vi quién se registrara. Ahí sí sí, tú, ya. tú eres el que sabe mejor que nosotros. Sí, sí, ¿Cuál es el este, pronóstico? Sí, se van a desarrollar las elecciones. Claro, se registraron los No, partidos que tratan de alcanzar su 3%. Sí, y yo no creo el Estado, en su contexto general, desde las fuerzas públicas federales, estatales, básicamente, van a cuidar la elección. Debo decirlo, está ya la mano del gobernador electo trabajando en Qué los bueno. consensos para que sí se lleven las elecciones. Para que haya condiciones. haya condiciones y
ya entró el IEPC, ya entró el INE, ya están algunas campañas ahí un poco extrañas. Sí van a haber elecciones, pero me interesa la opinión de ustedes. No, bueno, en medio de una gran violencia que vive el claro. Estado. Uno, pues los partidos tienen derecho a ocupar ese ejercicio hasta el final. Tiene que cerrarse un proceso electoral de manera legal y adecuada, y yo creo que bienvenido sea. Dos, se han dado situaciones de inseguridad en Chicomucelo apenas ayer, creo, Panteló y ellos, bueno, sí. Hay que esperar. Lo que más me da risa es que el día de nuestras elecciones, el 2 de junio, hubieron problemas antes y después, el 2 de junio no pasó nada. Entonces yo aspiraría a que puedan desarrollarse este domingo, ¿no? Sí. Sin mayor situación estas elecciones, aunque ahorita estén sucediendo algunos acontecimientos violentos, ¿no? Creo que tienen derecho la gente, a ver, el sistema democrático que nuestra ley marca para transitar el poder es las elecciones. Y yo invito a que permitan que se lleven a cabo. Bueno, yo creo que, ya que hay un dato que no se sabe, y es que con esto vas a tener la votación final por partidos, que va a permitir definir todavía algunas 2 o 3 diputaciones. Yo creo que ya no se mueve el tablero. ¿No? Yo igual, no creo. Ya no se mueve el tablero. Por ejemplo, el PRI tiene 217,000 votos, no está participando. Movimiento Ciudadano tiene 119. Ahí sí. Y tienen no, tampoco está participando. Ya logró su registro. Y tienen, ya, ¿para qué? Entonces, si ya no estamos. Las mismas asignaciones, no, ahí estamos, ¿cómo no? Ajá. Tienen las mismas asignaciones. Entonces yo creo que ya debe haber una definición legal final que le dé certidumbre a todos, y bienvenido, por supuesto. Qué gusto tener fracciones parlamentarias sólidas. Mira, yo creo que lo importante es que finalmente se elijan autoridades, que no empiecen otra vez, como pasó con Teopisca o lugares así, a desestabilizar y sabotear el ejercicio del gobierno. Y ahí va a tener mucho que ver la mano fina de Eduardo Ramírez, ya que sea gobernador, para generar condiciones no solo de gobernabilidad, sino también de respeto a la legalidad, a la institucionalidad. Porque tú dejas pasar una y entran todas, ¿no? Así es. Yo creo que eso va a ser electoral desde, por ejemplo, el libre tránsito, las primeras manifestaciones que se den. Ahí vamos a ver yo pienso que el manotazo, en el sentido de decir, a ver, desde el principio te calan. Eso lo hemos observado con otros gobernadores, ¿no? Y si toleras algunas cosas, se van de fondo y empiezan a abusar. Entonces, todos tenemos fincada la esperanza, porque si no, no va a haber desarrollo en Chiapas, de que haya Estado de Derecho. Tenemos un constitucionalista, un abogado como próximo gobernador. Ajá. Y vamos a ver, y además que ha dicho reiteradamente que el tema de la seguridad es una premisa. Entonces, la seguridad va íntimamente ligada a que la sociedad pueda elegir libremente sus autoridades, realizar actividades comerciales, o sea, prácticamente con todo. Reconstruir el tejido social, mi querido Ahmed. La sociedad chiapaneca ocupa, la gente es muy trabajadora, es noble, es de esfuerzo. Tenemos a un gobernador muy legítimo, que la sociedad se volcó hacia él. Yo creo que todo eso debe darse, pero no solo en algunos sentidos, como decía hace un momento, que ese beneficio llegue a todos, un poquito, un granito, una circunstancia que le permita a las niñas ir a la escuela, que les permita a los jóvenes poder desempeñarse, sin que entren a sustraerlos y a llevárselos en reclutamientos forzados, ¿no? Son temas muy delicados que estamos viviendo, pero yo creo que la reconstrucción del tejido social, teniendo gobernanza, con políticas públicas, con desarrollo, con impulso a los pequeños emprendedores, a los empresarios, dando garantías de que Chiapas puede ser cada día mejor, yo creo que vamos a revitalizar Chiapas de una manera determinante, que es necesaria, urgente en muchos sentidos, y yo estoy segura, como dice Juan Carlos, que la visión de un estadista como es Eduardo, doctor en Derecho, que debe de insistir en la aplicación de la ley, que es lo más importante, y que va a ser su principal herramienta. Bueno, yo diría como pretende ser, porque vamos a ver al verdadero estadista ya cuando tenga responsabilidades de Estado, porque lo que se le ha entregado no es un cheque en blanco para que lo llene como quiera. O sea, un enorme el reto voto de confianza, beneficio de la duda. Nos salvamos de que nos pusieran a otros candidatos, sobre todo. Ya saben quién es mi consentido, el señor de las botargas, ¿no?
Ay, no, por favor. No, bueno, hubiera sido, ya no estuviera yo acá viviendo, ya estuviera transmitiendo por teléfono acá. Por Zoom. Sí, o nos vamos a Tabasco a hacer la revancha, ¿no? Pues sí, vamos a ser para allá, candidatos allá. Pero bueno, hay un gran beneficio de la duda, pero hay un contrato político. Porque la expectativa es, confiamos en que hagas bien las cosas, que quieres trascender, que quieres dejar un legado. Escuchaste a través de los foros a la gente, perfecto, vamos bien. Ahorita este tema de la chapanequidad, yo tengo mis asegúnes ahí con este tema, porque no Pero sé. yo creo en la pertenencia. O sea, No, ¿cómo está puedes padre. creer que en Oaxaca el lunes del cerro sea una fiesta que paraliza todo Oaxaca, que los yucatecos tengan un sentido O la regionalista, Guelaguetza, que es muy y conocida. nosotros no, caray. No, O sea, eso, si hablamos de, porque eso va para otro tema, ojalá nos Sí, invites. ya veo. Y sobre todo, Será necesario. sobre todo los intelectuales que están defendiendo esta tesis y que... hay límites, pues, hay que plantear. Por eso, pero a ver, si se trata de ser orgullosos de nuestros usos, costumbres, tradiciones, de nuestras artesanías, nuestra gastronomía, el sentido de pertenencia. que nos da identidad y que es muy rico y muy variado y que es una composición pluricultural, Total. porque, y no estábamos hablando de dividir a la sociedad con esto de descolonizar, a mí no me acaba A mí tampoco. de cuadrar, de cambiar el escudo, escuché por ahí, ojalá que no, porque nos meten en debates estériles, aunque a la mayoría le vale, ¿no? O sea, pero el problema es que luego estos discursos identitarios, Claudia Ahmed, lo que provocan es que con ese pretexto de los pueblos originarios, hoy la propiedad en Chiapas es el 85% de la propiedad ya es colectiva, porque los antiguos pobladores tienen derecho, ¿no? Es como que yo dijera que los indígenas franceses, tú te vas a reír, vas a decir cuál es indígena, ¿no? Pues, si por indígena entendemos al poblador originario, tienen o no derecho a defenderse de la migración musulmana que trae otros usos, otras costumbres, otras tradiciones y está atentando contra los nativos, aunque sean muy de primer mundo. O sea, la identidad existe acá, pero también existe en Estados Unidos, aunque sea McDonald's, aunque sea Superman y los héroes de Marvel. Cada quien construye sus identidades, ¿no? Pero yo leí un texto del doctor Fábregas Puig y me dejó un poco... No tiene nada que ver con la desigualdad, porque no tiene que ver la clase social, económica, para ver que se te eche un buen pozol de cacao frío, o sí. No, claro que no. O está dividido por estratos, nos esa gusta a tradición. todos. ¿No? De que digas, solamente ellos toman eso. No, no es cierto. No hay divisiones ahí. Y eso es lo bonito de la identidad, que no tiene distinción, que no se mete en esta retórica de la lucha de clases, del racismo, del clasismo, sino que es algo que nos unifica por encima de todas esas cosas. Es decir, lo compartimos todos, el orgullo por nuestra comida, nuestras tradiciones y nuestras grandes Que fiestas. está padrísimo que las quieran exponenciar. ¿Estás de acuerdo? Y que es necesario. Por supuesto. Necesario. Y antes que producción nos diga 3, 2, Uno. 1. empezamos otro programa, Ah. Chapaniquidad. Sí, pero habrá que invitar a a alguien que de los que está trabajando este concepto. Creo que ya ha habido varios. Sí, Sí. Juan Carlos Claudio. Un Muchas gusto. gracias. Salud. Hay que Salud. Muchas terminar. gracias, mi querido Ahmed. Gracias, siempre es un gusto. Nos vemos el próximo. No vayan a creer que es de A utilería, esto es de Tamara, verdad. a la doctora y a las elecciones. Así es. Extraordinario. Muy bien. Extraordinario. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.